Bueno, muy bien. En cada una de las clases vamos a ir viendo y vamos a ir introduciéndonos en lo que es la planificación de medios. A ver, si uno tiene que pensar en qué es la planificación de medios, es un trabajo difícil porque es una actividad en donde hay que tomar muchas decisiones, hay que conocer muy bien el bien con el que uno va a trabajar y en función de eso, sí, es necesario conocer al público al cual nos vamos a estar dirigiendo. Hay que saber mucho sobre los medios de comunicación, ver cuál es el mejor mix de medios para que justamente podamos cumplir las metas y los objetivos propuestos por el cliente. Digo, hay que hacer todo un trabajo que lo vamos a ir viendo en cada uno de los videos que voy a ir mostrando. Lo importante es entender esto, cómo uno tiene que ir equilibrando dos aspectos. Por un lado están los aspectos cuantitativos y por otro lado están los aspectos cualitativos. Digo, ¿uno tiene que ser eficaz y eficiente? Sí, pero ¿de qué manera? Por un lado están todas las métricas que vamos a ir viendo y que tienen que ver con los números que vamos a ir analizando. Pero no nos quedamos solamente con eso, porque si no hay un montón de medios de comunicación que a lo mejor los números no dan, sí, como para que realmente uno diga, bueno, voy a estar invirtiendo en ese medio, pero hay otro aspecto que tiene que ver con un aspecto mucho más blando, que son todos los aspectos cualitativos, en donde uno dice, bueno, pero sin embargo ese medio es realmente afín a mi público objetivo, me parece que aunque ciertas métricas no le estén favoreciendo igual, me parece interesante poder trabajar en ese medio de comunicación o en ese vehículo de comunicación. Entonces, digo, hay como aspectos a tener en cuenta, además de todos los números que vamos a ir analizando y vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de los videos que voy a ir mostrando. Planificar es construir planes, digo, armar toda una planificación, todo un plan de medios, es el punto final hacia donde uno realmente quiere llegar. ¿Y cuál es el rol del planificador? Si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es un planificador? Y el planificador, obviamente, tiene que ser una persona que conozca muy bien y sepa sobre todos los problemas de marketing que pueden estar suscitándose para saber cómo llevarlos adelante para llegar a un buen fin y poder cumplir de alguna manera los objetivos del anunciante. Obviamente es necesario analizar cuáles son las necesidades de comunicación y para saber cuáles son las necesidades de comunicación tenemos que ver cuáles son las necesidades propias del anunciante, del cliente. Ser expertos en medios, porque hay que conocer muy bien todos los medios de comunicación, ¿sí? Saber de todas las actualizaciones que van surgiendo en cuanto a medios y en cuanto a vehículos de comunicación. Tener obviamente un juicio crítico, ¿sí? Esto también tiene que ver con el poder pensar muy bien y poder tomar buenas decisiones y también anticiparse, ¿sí? Prevenir a lo mejor algunas dificultades, ¿sí? Que pueden llegar a suscitarse. Por otro lado, lo importante de todo esto es poder, de alguna manera, cumplir con los objetivos del cliente, poder, de alguna manera, tener toda la información, contar con toda la información para que justamente podamos, ¿sí? De algún modo, llegar a cumplir esas metas, ¿sí? Que el cliente obviamente se propone y que nosotros también nos proponemos cumplir. ¿Y quiénes intervienen en todo esto? En toda planificación de medios. Por un lado están las agencias de medios, que ahora en el próximo video vamos a estar hablando sobre eso. Por otro lado están los anunciantes, ¿sí? Que son todas las marcas, las empresas que confían en las agencias. Y por otro lado están los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como los medios digitales, que también forman parte de todo este juego, ¿sí? Que interviene en que se pueda hacer una buena planificación de medios para poder de alguna manera llegar como les vengo diciendo, cumplir esas metas y esos objetivos que nos proponemos nosotros y que se propone obviamente el cliente. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es esto. El orden de trabajo es, primero, tener toda la información necesaria para poder, de alguna manera, saber qué medios de comunicación vamos a estar trabajando, tener sí un presupuesto asignado. Sin presupuesto no podemos trabajar. Si el cliente no me dice cuánto está dispuesto a invertir, yo entonces no sé, ¿sí? Qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me conviene hacer, lo que puedo hacer, ¿sí? Qué alcance voy a poder tener. Definición del público objetivo, definición del target, ¿sí? Quiénes son, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Digo, hay que conocerlo muy bien para saber cómo podemos llegar de la mejor manera a este público. Hay que analizarlo bien, digo, no solamente hay que
conocer las variables duras, sino que también hay que conocer las variables más blandas, esto es gustos, preferencias, hábitos de consumo, de compra, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Cuándo se mueve, para saber dónde, cuándo y cómo lo voy a contactar. Y después hacer un buen media mix. Esto es saber qué medios de comunicación convienen, ¿sí? Ir combinándose y de qué manera se van combinando para justamente estratégicamente, ¿sí? Tener una buena planificación. Y por otro lado, ¿sí? Ser muy eficiente en los KPIs, esto de, ¿sí? Poder definir bien sobre qué métricas vamos a trabajar y que los resultados realmente sean óptimos para después, como les decía, poder cumplir aquellos objetivos. Como les dije en un comienzo, lo primero es tener un buen brief, ¿sí? Tener un buen brief anunciante, que esto nos provee para que después podamos desarrollar nosotros el primer análisis que tiene que ver con un brief de medios. Y el brief de medios tiene que ver, obviamente, con definir sobre qué empresa estamos trabajando, así que hay que mencionar el nombre del anunciante, ver sobre qué marca, ¿sí? Y o bien vamos a estar trabajando. La audiencia, ¿sí? Que es el público objetivo al cual nosotros nos vamos a dirigir. ¿Y por qué lo llamamos audiencia? Porque la audiencia es la audiencia de los medios y nosotros lo que tenemos que elegir son medios de comunicación, ¿sí? Con todas sus variables. Cuando hablamos de audiencia estamos hablando de unas variables duras, ¿sí? O un perfil tanto geográfico como demográfico como socioeconómico y que tiene que ver con género, rango etario, nivel socioeconómico, si es una BC1, C2, C3, D1, D2, digo, cuál es la clase social a la que pertenecen, dónde habitan, ¿sí? Cuál es el lugar de residencia, todo esto es importante, el rango etario, ¿sí? Cuáles son las edades de este público. Y después tenemos, como les decía antes, todas unas variables blandas que tienen que ver con un perfil eh, psicográfico y conductual, donde tenemos acá gustos, preferencias, hábitos, conductas de esta persona. Podemos tener, ¿sí? Más de un target, sí, podemos tener incluso dos o incluso tres, ¿sí? Por lo general trabajamos con dos targets, pero podemos tener, sí, tres también. Siempre que hablamos del primer target, sí, es el target principal y el segundo y tercero, sí, son los que acompañan y que no por eso los tenemos que descuidar, todo lo contrario. Muy bien. Otra cosa que también tenemos que tener muy presente es definir bien una estrategia de audiencia. Porque, ¿qué pasa? Nosotros pensamos en la audiencia, muy bien, pensamos en todas esas variables tanto duras como blandas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es explicar, poder explicarnos también a nosotros por qué elegimos esos públicos, por qué elegimos esas audiencias y por qué lo elegimos de esa manera, ¿sí? ¿Por qué la primaria es esta, la secundaria es esta otra? Digo, hay que pensar muy bien y muchas veces para definir bien cómo es esta persona, solemos hacer lo que se llama un buyer persona, esto de personificar a alguien de nuestro público, le ponemos nombre, le ponemos profesión, le ponemos educación, le ponemos ciertas conductas, ¿sí? Lo personificamos de tal manera que podamos, si de alguna manera podemos imaginarnos cómo es esta persona, ¿sí? A la cual nosotros vamos a tratar de llegar. Y después tenemos las plazas, que es la ubicación geográfica de la campaña, que obviamente las plazas corresponden y tiene que ver con la ubicación, ¿sí? Geográfica del producto, pero muchas veces el producto se puede distribuir, ¿sí? De manera, sí, en forma nacional, pero esto no quiere decir que nosotros podamos llegar a todos lados o que nos conviene para esta campaña hacer una campaña realmente nacional. A lo mejor nosotros lo que hacemos es reducimos, ¿sí? En algunas plazas estratégicamente que nosotros elegimos y no es a todo el país, ¿sí? Que vamos a estar llegando. Por otro lado tenemos los objetivos de medios, que los objetivos de medios tienen que ver con, ¿sí? Definir sobre qué métricas vamos a trabajar, cuáles van a ser esas métricas y en función de eso, ¿sí? Vamos a ver cómo las vamos a ir alcanzando. Los KPIs sí tienen que ver con pensar bien, ¿sí? Esas métricas cuantitativas que nosotros tenemos, ¿sí? Para justamente poder evaluar el éxito, la eficacia, ¿sí? de aquello que nosotros estamos haciendo y que tiene que ver un poco con empezar a pensar
a cuántas personas vamos a necesitar llegar. Entonces, los KPIs nos ayudan que podamos de alguna manera ver sobre qué métricas vamos a estar apoyándonos, que las vamos a ir trabajando durante cada uno de los videos, justamente para ver cómo vamos a ser eficientes y eficaces a la hora de una planificación de medios. La metodología que tiene que ver con justamente con el objetivo de medios es la metodología SMART, porque uno tiene que ser específico a la hora de pensar sobre qué vamos a estar trabajando, esto de si cuál es la intención que nosotros tenemos. Obviamente tiene que ser medible y alcanzable, siempre tenemos que tener una medida, ¿sí? No, esto de pensar a cuántas personas vamos a alcanzar tiene que ver justamente con esto. Hay que ser realista, no podemos pretender llegar a gente que no vamos a poder llegar, siempre tenemos que pensar un número de personas que sabemos que nosotros, con todo lo que vamos a hacer con ese mix de medios, vamos a poder alcanzar y en cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar poder cumplir todo este objetivo? Y una vez que tenemos esto definido, empezamos a pensar bien cuáles van a ser los medios de comunicación, cómo vamos a combinar los medios de comunicación. Por un lado tenemos los medios de comunicación offline, por el otro lado tenemos los medios de comunicación online. Cuando hablamos de medios offline, obviamente nos estamos refiriendo a la televisión, ¿sí? Tanto TVA como TVC, televisión abierta y televisión cerrada, radio, tanto AM como FM, las revistas, los diarios que todavía siguen estando, si bien si cada vez se están viendo en formato digitales, y los carteles cine y los carteles que tenemos en la vía pública. Y por el otro lado tenemos todos los medios online, en donde ahí están, sí, todas las redes sociales, los blogs, los portales, las revistas digitales, todo lo que es el email marketing, ¿sí? El marketing de influencers, los buscadores, los canales de streaming, las aplicaciones, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a combinar y cómo vamos a hacer y cómo vamos a armar este mix de medios. El tipo de campaña, si es un lanzamiento, si es un mantenimiento, si va a ser una campaña en donde solamente vamos a trabajar pocos medios de comunicación, o si va a ser una campaña 360 en donde vamos a involucrar un montón de medios de comunicación para poder alcanzar esas metas. Las etapas del funnel, ¿sí? Si estamos, sí, en awareness, consideración, conversión, digo, esto tiene que ver también con el tipo de campaña, no es lo mismo una campaña de lanzamiento que una campaña de mantenimiento, de branding, de posicionamiento, de una campaña de promoción, por ejemplo. Entonces digo, para todo esto hay que pensar muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar? El presupuesto, que tiene que ver con la inversión en los medios de comunicación y los honorarios que va a tener la agencia de medios, la duración de la campaña, sí, que eso un poco ya lo venimos definiendo cuando definimos el objetivo, así que la duración de la campaña muy importante, la competencia, quiénes son los competidores, principalmente los competidores directos, así que después vamos a ver cómo podemos saber quiénes son, pero no solamente saber quiénes son, sino también qué medios de comunicación son los que vienen trabajando cada uno de los competidores, sobre todo los principales. Fecha de inicio de campaña, a veces uno tiene algún propósito, si algún día en particular en donde quiere empezar con la campaña, comenzar con la campaña, y después tenemos la estrategia de medios, que es toda la explicación que nosotros vamos a estar dándole a cada una de las etapas de campaña y en cuanto a sí, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sí, y dónde, sí, a través de qué canales de difusión. Seguimos en el próximo video, ya van a ver que el próximo video ya va a tener que ver con justamente lo que es una agencia de medios, ¿sí? Y vamos a ver los distintos, ¿sí? tipos de agencias de medios que podemos encontrar. Nos vemos la próxima.